Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio denominado Un Camino para Lima, repensando la movilidad sostenible en nuestra ciudad. Sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a este espacio donde en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible estamos promoviendo el lema Movilidad para Todos. Y por ello, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, se suma a esta conmemoración internacional que promueve el bienestar integral y de formas de desplazamiento más sostenibles con el ambiente. Yo quiero compartirles al iniciar dos importantes ideas. Mi nombre es Víctor Santillán, profesor del Departamento de Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios. Y la primera de ellas es que este quiere ser un espacio donde podamos repensar la movilidad sostenible. Y repensar la movilidad sostenible conlleva reflexionar sobre nuestra libertad para conectarnos entre los diferentes lugares a los cuales nos trasladamos día a día, pero a su vez, y aún más importante, es esa conexión con nosotros mismos durante cada recorrido, permitiéndonos así reflexionar sobre ese desplazamiento y cuánta seguridad y cuánto bienestar nos puede garantizar. Para dialogar sobre ello, tenemos un programa muy bonito, muy especial, que les animo a poder compartir con todas sus amigas, amigos, seguidores. En este programa tendremos 4 presentaciones excepcionales y un panel de expertos y usuarios de la movilidad sostenible. Finalmente, mi segundo gran mensaje es que esta semana de la movilidad sostenible de la PUC es un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Y por eso quiero agradecer a todas las unidades involucradas en este proceso. Esta es una iniciativa de la Dirección Académica de Responsabilidad Social en articulación con más de 6 unidades: la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Dirección de Gestión del Talento Humano, la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección de Infraestructura, el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía, el INTEPUC, que está facilitando este conversatorio, y por supuesto nuestra iniciativa Clima de Cambios. Siéntanse cómodas, cómodos, sean nuevamente bienvenidos y vamos a empezar entonces este conversatorio con el primer tema denominado Retos de la Movilidad Sostenible desde la Periferia de Lima, a cargo de el doctor Pablo Vega Centeno. Él es doctor en arquitectura por la Universidad Católica de Lovaina, investigador del CIAC y profesor del Departamento de Arquitectura Pública. Profesor Pablo, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a los amigos del INTE que están organizando este conversatorio, ¿no? Y bueno, el conjunto de unidades que Víctor ha mencionado que han formado parte de este desafío para poner en valor la reflexión sobre la movilidad sostenible, ¿no? Bien, y en mi caso en particular me interesa justamente problematizar sobre a qué público nos estamos dirigiendo a la hora de reflexionar la movilidad sostenible y qué tanto estamos involucrando al conjunto de la población, ¿no? En este caso, por ejemplo, la metrópoli de Lima, ¿no? Entonces, y por eso el título para mí era, bueno, eh, podemos hablar de movilidad sostenible, por ejemplo, si decimos hay que estimular la caminata, bueno, en estos barrios se camina mucho. Entonces, es sostenible, o sea, cuánto esta relación de libertad que Víctor acababa de señalar, de calidad de vida, está realmente presente, ¿no? Y ese es el contraste, porque es cierto, efectivamente, que hablar de movilidad sostenible, ciudad sostenible, es parte de los elementos, de las discusiones que se han difundido masivamente con los objetivos del desarrollo y con la nueva agenda urbana, ¿no? Donde además, artículo 114 habla directamente de promover el acceso de todos a sistemas de transporte terrestre, marítimo, de movilidad que sean seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Y donde los íconos de esta
movilidad no motorizada, justamente es la circulación peatonal y la bicicleta. ¿No? Y bueno, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Es una mirada que ayuda a entender de otra manera el planeta. Y también tenemos que las políticas públicas, aparentemente en nuestro país, quieren ser coherentes con eso, ¿no? El año 2019 se crea el Plan Nacional de Transporte Urbano Sostenible, que busca justamente ofrecer mayor sensibilidad al tema de espacios peatonales y uso de la bicicleta y también del transporte público en 27 ciudades del país, ¿no? Entonces, es una iniciativa valiosa, ¿no? Y en el caso de Lima, tenemos que la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU, está elaborando un plan de movilidad urbana, ¿no? Donde justamente el icono también otra vez es, por ejemplo, priorizar un mayor uso de la bicicleta. Es interesante, el uso de la bicicleta como transporte urbano se vuelve un icono valioso para hablar de esta movilidad sostenible, ¿no? Y está bien. Sin embargo, acá yo quiero confrontar con algunos datos, ¿no? Y vamos a aprovechar, ¿no? Esto si es algo valioso, es que gracias al Observatorio Ciudadano de Lima, ¿cómo vamos? Tenemos encuestas de percepción ciudadana que nos ayuda a aproximarnos a diferentes realidades. Y tiene algunas preguntas sabrosas. Esta me encanta, tomando en cuenta cómo está la movilidad y el transporte en Lima, ¿cuáles de las siguientes medidas lo beneficia a usted? Y ahí vemos que aumento de pistas, de buses, paraderos, carriles para el transporte público, más abajo aumento de veredas, creación de ciclovías. Y podemos tener una masa de respuestas, ¿no? Eh, Vamos a ver, si bien el mayor es el aumento de pistas y autopistas, podemos decir que no hay una diferencia muy marcada entre las primeras respuestas. Sin embargo, esta misma pregunta es muy interesante desdoblarla según el nivel de ingreso. ¿Qué tenemos aquí? Miren ustedes, ¿quiénes piden más pistas y autopistas? El sector más acomodado, el nivel A, obviamente se entiende que pide más autopistas, ¿no? 42%, pero también el sector más pobre pide pistas y autopistas. ¿Qué pasa? ¿Están bajo el mismo discurso? ¿No? ¿Por qué hay esta coincidencia? ¿No? Pero hay otros elementos que también llaman la atención. ¿Quiénes piden carriles exclusivos para el transporte público? Los sectores sociales más acomodados. ¿No? ¿Quiénes piden la creación de ciclovías? Están pidiéndolo los sectores de mayor nivel de ingreso. El sector popular es el que menos le interesa, el de menor ingreso, el que menos le interesa la creación de ciclovías. Entonces, creo que esto es bien importante prestar atención. Entonces, nuestros íconos de movilidad sostenible están siendo sobre todo asumidos por un sector social de mayores ingresos, no por los sectores de más bajos ingresos, ¿no? En cambio, para ellos es fundamental más paraderos, es fundamental que haya más veredas para caminar, ¿no? Entonces, y además, un dato dramático, fíjense, es el que pide reducción de velocidad de vehículos, porque hay una mayor vulnerabilidad a los atropellos. Esta opinión, fíjense que tiene más de 15 puntos de diferencia con respecto a los otros niveles socioeconómicos. Estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? Entonces, en una ciudad socialmente tan desigual como es el área metropolitana de Lima y Callao, ¿no? Realmente tenemos que prestar mucha atención a estas enormes diferencias que hay entre las respuestas que dan, ¿no? Que se dan. ¿Ya? Esto tiene que ver con
espacialicemos esos niveles socioeconómicos. ¿Dónde están? ¿No? Hay una tendencia de los estratos de más bajo nivel socioeconómico a estar más en bordes urbanos, ¿no? Mientras el sector de mayor renta está en el área centro que se va hacia el sureste de la ciudad, ¿no? En moradito, ¿no? Entonces, y esta imagen de distribución de la población por espacios residenciales además empalma con las características de una ciudad que ya está en las fronteras de las cordilleras de los Andes. Entonces, por eso es que el borde urbano de Lima está ocupando masivamente laderas de contrafuertes andinos. Ese es el espacio físico en el cual se tiene que estar viviendo, ¿no? Entonces, a eso hay que prestarle atención, ¿no? Y bueno, a esto además le agregamos, ¿no? Que cómo organizamos los viajes cotidianos. Por ejemplo, este es un dato recogido todavía de la antigua gran encuesta de transporte urbano del 2012, ¿no? Donde para los motivos laborales, los destinos masivamente importantes están en el área de Lima Centro. Entonces, las zonas residenciales en contrafuertes andinos son puntos de partida para viajes extensos por trabajo, no son puntos de llegada, ¿no? Entonces, desde ahí, las personas salen, ¿no? Caminando, a buscar un medio de transporte para lograr acceder a esos otros lugares. En esa experiencia no existe bicicleta y la caminata se da en condiciones vulnerables. Y es eso lo que me interesa que prestemos atención, porque además en estas zonas de contrafuertes andinos, la propia autoridad del transporte urbano indica que no tiene mayor información sobre la accesibilidad. Hay un problema de falta de cobertura del sistema de transporte, ¿no? Cuando digo sistema de transporte me refiero sobre todo al transporte masivo, ¿no? Y para esta reflexión quería también compartirles algunas ideas rápidas de un trabajo que estamos haciendo en algunas zonas de Lima. En este caso me voy a enfocar lo que estamos viendo en el caso de las partes altas de la zona de José Carlos Mariátegui en San Juan del Urigancho, una zona que se ha ido expandiendo los últimos 20 años, cada vez más hacia los contrafuertes andinos. Y entonces, estos son los paisajes de las zonas de urbanización de los últimos 20 años de Lima, ¿no? Y entonces es en esos territorios que hay que pensar esta famosa movilidad sostenible. Y entonces, ¿dónde caminamos? ¿No? Entrevistas que nos hablan de cuando no había escalera me resbalé, el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Eh, por otro lado, ver que estas escaleras, con todas sus dificultades o fragilidades técnicas, es fruto de un trabajo colectivo, ¿no? Y de esas escaleras hay que salir de la casa, bajar o subir estas escaleras para llegar a la conexión de un mototaxi, ¿no? Entonces, es complicado, evidencia mayor vulnerabilidad, por ejemplo, para adultos mayores, ¿no? Y también fragilidad para los propios niñitos, ¿no? Estos son los territorios de caminatas, ¿no? ¿Cuánto pensamos en estas infraestructuras cuando hablamos de movilidad sostenible, ¿no? Y lo mismo es en estos territorios donde la idea de habilitar caminos es pues la posibilidad de generar conectividad con el conjunto de la ciudad. Entonces, y esto creo que es un dato muy importante, porque acuérdense, la primera respuesta que vimos en esta encuesta era la coincidencia de sectores altos y sectores más bajos sobre la necesidad de más pistas. La diferencia es que para el sector más alto, más pistas probablemente es porque esperan una circulación más rápida del auto particular. En cambio, para los sectores más pobres es la necesidad de tener acceso a la ciudad.
¿no? Qué importante es hacer esa diferencia. Si metemos a todos en un mismo saco, podemos tener comprensiones muy distintas de lo que aspira o espera la población que habita nuestra ciudad. Y fíjense lo mismo, la propia noción de vereda en estos espacios que son autoproducidos, con casi nula presencia de algún poder público, entonces las veredas son trabajos muy personalizados. No tenemos entonces acá un espacio que dé una continuidad para el caminar como espacio público. Por eso al final es el propio camino el espacio más amable para circular, no las veredas que como vemos siempre terminan tremendamente accidentadas, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué papel tiene el Estado, no? Ahí hay un problema porque lamentablemente no hay una relación institucional de presencia de lo público que gane legitimidad en la población. Lo público termina volviéndose una reacción muy personal y entonces es el alcalde bueno que quiere apoyar o el alcalde malo que no le interesa, ¿no? Pero estamos en un escenario donde la población es consciente que es ella misma la que tiene que gestionar y realizar estos espacios de movilidad que para nosotros en las zonas más consolidadas de la ciudad es un 2 más 2 es 4 que son inversiones públicas. En una parte muy significativa de la ciudad, esto no es así, es autoproducido por poblaciones organizadas. Podemos criticar elementos técnicos, pero es el orgullo de producir ciudad en un escenario donde el Estado o no puede o no quiere intervenir, ¿no? Entonces, es por eso parte del paisaje, cuando se habla de faenas, acciones colectivas, también son parte de las faenas colectivas los caminos, ¿no? Como ejercicio de trabajo colectivo de la población. Bien, con esto, ¿a qué vamos llegando, no? Entonces, tener en cuenta primero que hay que ser consciente que si vamos a hablar de caminos como escaleras o pistas como parte de infraestructura de movilidad, estos en realidad no están siendo en zonas de expansión de la ciudad parte de proyectos públicos o de elementos resultados del planeamiento. Son formas que son autoproducibles, ¿no? Son resultado de la iniciativa y la gestión de las propias comunidades, ¿no? Y lamentablemente la presencia de lo público es focalizado y depende mucho de los arreglos que pueda realizar con diferentes comunidades locales o a veces con especuladores de suelo que también forman parte importante del paisaje de urbanización de la Lima del siglo XXI. Entonces, terminando, eh, ¿cómo pensar y cómo hablar de movilidad sostenible en estos contextos? Si me voy a concentrar en el tema de la contaminación, estimulando la caminata y la bicicleta, no estoy entrando en diálogo con los serios problemas de desigualdades y fragilidades que confrontan la calidad de vida de los habitantes de periferia popular y por lo tanto están limitando seriamente sus posibilidades de libertad, ¿no? Entonces, necesitamos, por ello, cuando tengamos un discurso de movilidad sostenible, no restringirnos simplemente al tema de contaminación, que es una variable importante, ver cómo esto involucra una aspiración de mejor calidad de vida, inclusiva y accesible para todos. Es fundamental que esto pueda integrar al conjunto de las poblaciones de más bajos ingresos de la ciudad que habitan en periferia, porque es la forma de aportar a tener una ciudad más justamente integrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Pablo. Ha sido una excelente presentación que, si me permiten, voy a resumir en tres frases que me parecen súper importantes. La primera es:
Movilidad sostenible es un derecho, no un privilegio. Nunca un privilegio, sino por sobre todo un derecho. La segunda es que el transporte seguro y que promueve el bienestar es el transporte que debemos denominar sostenible, aquel que es inclusivo, aquel que genera justicia y sobre todo equidad bajo una mirada de comunidad. Y el tercero, necesitamos menos humo, necesitamos más caminos, necesitamos una movilidad que sea para todas y para todos. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Pablo. Y damos ahora el pase a Mariana Alegre. Ella es directora ejecutiva de Lima ¿Cómo vamos? Y nos va a presentar el tema Impacto del transporte en la calidad de vida urbana en Lima. Mariana, un gusto y adelante, por favor. Nada, gracias por la invitación al INTE también y a todos los que han estado involucrados en esta organización. Es para mí un placer estar ahí en virtual con todos ustedes. Pablo ya me hizo un poco de spoiler con mis datos, pero son muchos, así que en buena hora voy a compartir alguna información y como es finalmente data, voy a tratar de que esto sea también de lo más fluido posible. Ok, estoy mirando la hora. Em, Ok, bueno, para quienes no nos conocen, Lima Cómo Vamos es un observatorio ciudad y urbana que empezó en el 2010 y que busca justamente generar evidencia sobre nuestra vida en la ciudad. Em, Hacemos cada data tanto para Lima y Callao, que es representativa del territorio y además por zonas. Perdón, también hacemos un reporte de indicadores donde recogemos datos sobre distintas temáticas urbanas. Calidad de vida es un contexto amplio. Entonces, generamos datos y evidencia con el objetivo de promover y mejorar la calidad de vida de la ciudad, en las ciudades, y lo hacemos a través de cuatro ejes. Uno de ellos es conocimiento con esta información, luego comunicación, la comunicamos a través de diferentes medios y maneras y para diferentes audiencias y la adaptamos. Y para luego, a su vez, generamos muchas alianzas en articulación con diferentes actores y finalmente generamos acción a través de acciones concretas de desarrollo y eso lo hacemos a través de otros proyectos como Ocupa tu calle y otros, ¿no? Todo esto además está bajo el paraguas de Sistema Urbano, que es nuestra organización, y la Universidad Católica además ha sido socio fundador del Cómo Vamos, con lo cual tenemos una larga relación desde el 2010 vinculados a nosotros, ¿no? Y bueno, ahí les iba contando un poco este modelo. La encuesta de las cuales voy a presentar es la última encuesta que hemos publicado, se publicó en enero de este año, pero claro, simplemente se hizo la encuesta entre fines de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. Em, y tienen la capacidad de ser una representación tanto a nivel de Callao como de Lima, pero también dentro de Lima a través de zonas, norte, sur, este y centro, ¿no? Y en términos generales, y como para poner esto en contexto, siempre preguntamos a los ciudadanos cuáles son los principales problemas de su ciudad, donde claramente el tema de seguridad ciudadana siempre ha aparecido en primer lugar. Pero en este año el tema de transporte público ha vuelto a aparecer en segundo lugar. Hace unos años había pasado a tercero. Y si se dan cuenta, la diferencia entre seguridad ciudadana y cualquier otro de nuestros problemas parece absolutamente enorme. Pero bueno, pueden ver cómo el 34,2% considera que el transporte público es efectivamente uno de los tres principales problemas de la ciudad. Em, y como bien decía Pablo, esto se ve a su vez distinto desde dónde estamos posicionados, ¿no? O sea, qué tipo de ciudadanos somos. Somos un ciudadano que vive en un distrito consolidado, en una zona de la ciudad con determinadas características, o vivimos más bien en una zona más bien vulnerable, con riesgos de sufrir afectaciones vinculadas a temas de clima, ¿no? Y eso cambia claramente la manera en la que percibimos la experiencia de la ciudad. Y lo podemos ver, ¿no? Como bien decía ahí. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en la calidad de transporte público, que es este punto de abajo, vemos cómo hay más preocupación en el caso de Lima en relación a este tema que en el caso del Callao. Y a mí siempre me mencionan cómo, y sabemos, ¿no? También está esta
esta problemática en torno a cómo vemos las dos ciudades y cómo a veces Lima parece comerse el Callao, cosa que no es correcto. Pero claro, vemos cómo ciertamente la calidad del transporte público es menos un problema para la gente del Callao que para los que vivimos en Lima. Em, entonces, cuando hemos hecho la pregunta en la encuesta sobre cuál es el modo principal para ir a trabajar, y acá pensémonos cada uno de ustedes cuál es el modo que toman para ir a trabajar, particularmente quienes trabajan, luego podemos ver el de estudios. Y claro, uno de pronto sale de su casa. En mi caso, por ejemplo, yo ahora salgo de casa, me voy en bicicleta, llego a la facultad. En otro momento podría tomar el metropolitano, ¿no? Caminar, me subí al metropolitano, me bajaba, ¿no? Otra persona tomará un bus o un colectivo, ¿no? Entonces vemos cómo la gran mayoría de personas cuyo motivo de viaje es el trabajo usan como modo principal, es decir, aquel tramo del viaje que ocupa más en la cabeza de las personas tiempo, slash dinero, slash longitud del viaje. Eso depende de cada quien cómo lo interpreta. Un 67% indica que usa un modo colectivo principal de trabajo, siendo la combi o la cúster el principal dentro de ese grupo, los buses tradicionales clásicos, ¿no? Luego viene muy por debajo, fíjense, ¿no? 32 y 24% de combi o cúster, el metropolitano con 3,6, el colectivo informal pero existente, el metro de Lima y los corredores complementarios. Un 12% por ese lado, no, y ojo, los modos de transporte colectivo que existen em, el hecho de ser colectivos los vuelve sostenibles, o sea, les da puntaje en la escala de la sostenibilidad en comparación con modos individuales, particulares, motorizados. Por supuesto, el combustible impacta enormemente, ¿no? Un metropolitano que es a gas o un metro de Lima que es eléctrico, ciertamente es más sostenible que una combi o cúster o un bus o incluso un colectivo que claramente tiene un combustible más contaminante, pero además lleva menos gente, en el caso del colectivo. Em, y dentro de los modos activos, donde incluimos caminata y bicicleta, vemos como para ir a trabajar un 9,8%, un casi 10% en general de los entrevistados que trabaja, usa la caminata como medio principal y solo un 2,4% la bicicleta. Y me dirán, oye, no, qué poquito, la bicicleta ya para qué, entonces, no, en verdad ese número ha ido aumentando. Cuando hemos empezado con las encuestas hace 15 años, estábamos en 0,3, 0,5, no sé, ahí Pablo seguramente recuerda más cuando hablábamos de todos los viajes. Y bueno, el transporte individual, auto propio, mototaxi, motocicleta, taxi por aplicación o taxi regular, ahí pueden ver las cifras, un 7% de personas se mueven de aquellos que trabajan como en auto principal, en auto propio, como transporte principal. Veamos cómo también nuevamente la inequidad de la que Pablo nos mencionaba se puede reflejada en la manera en la que nos movemos, ¿no? Y cómo la distribución de estos medios de transporte obviamente tienen que ver con el nivel socioeconómico en el que nos encontramos. Entonces ahí podemos verlo diferente. Entonces, para ir a estudiar, el escenario es este que tenemos aquí, ¿no? O sea, siendo la combi, la cúster y el bus también principales medios de transporte. Y vemos cómo va cambiando la fórmula, ¿no? Con una caminata de 7,5%, aumenta el colectivo, pasa lo puedo retroceder, 3,2 a 6,6, ¿no? Más que se duplica. Pasa lo mismo con la motocicleta, de 2,8 trabajar a 5,1 en motocicleta, ¿no? Entonces vamos viendo cómo esto va cambiando y cómo va haciendo esta transición en general, ¿no? Em, Bicicletas está por ahí, metro, corredores, muy poquito, taxis por aplicaciones también muy poquito, alrededor del 1%. Y si más bien les preguntamos a las personas que trabajan cuál es el viaje, o sea, cómo es la conformación de su viaje multimodal. Yo sé que son un montón de tablas bien aburridas, así que síganme. O sea, el viaje multimodal nuevamente es la fracción, no solamente la fracción del viaje, sino el total del viaje, ¿no? La caminata, el bus, la caminata de llegada, o el mototaxi que me lleva al paradero, el bus, me bajo y la caminata, ¿no? Entonces, para este viaje multimodal, la configuración cambia, donde por supuesto la caminata sube a donde debería, y eso que yo creo siempre que eso está subrepresentado. Hay gente que ni siquiera haciendo la explicación de qué cosa es un viaje multimodal incluye la caminata como parte de su recorrido.
las combis y las buses y los buses se incrementan, ¿no? Y vemos cómo también el taxi por aplicación sube, el taxi regular también sube, en general suben los modos porque se complementan justamente como tales. Y cuando preguntamos sobre satisfacción con los modos de viaje, déjenme ver mi horario, me quedan 4 minutos. em, Tenemos también los medios en los que hay más satisfacción. Es, perdón, tiene que ver los taxis por aplicación. El celestito es el que es satisfecho. Aquí hay un error en la, en la leyenda. Voy a tomarle foto de una vez para pedir que lo corrijan. Em, y la mayor satisfacción la vemos en los taxis por aplicación, seguido del Metro de Lima, seguido metropolitano y los corredores complementarios. em, y en el último lugar, las buses, scooters y combis, ¿no? Incluso taxi de calle o mototaxis están más altos. Y a su vez, la insatisfacción, que es el azul oscuro, va a verse mayor en el caso de buses, scooters y combis, aunque mucha gente está como en el medio, ¿no? Mientras que en otros medios de transporte eso cambia. Ahora, ¿cuál es el aspecto más valorado por los usuarios en este escenario de movilidad, en este escenario de modos de transporte? Tenemos claramente que para el metropolitano, el metro de Lima y los corredores, la rapidez es un factor clave. Eso ocurre también para mototaxis y taxi regular. El caso de apps de taxi es la seguridad, lo tienen eso como el mayor valor, y obviamente en caso de buses y combis es el costo, porque acaba siendo el medio de transporte más barato. Em, y luego de eso, eh, viendo a la pregunta que también Pablo había mostrado en su presentación, tenemos como las medidas que más benefician a las personas. Entonces, si los enfocamos desde la perspectiva de la movilidad sostenible, em, donde no solamente es modos activos, o sea, por supuesto, bicicleta, caminata, maravilloso y bienvenidos, pero también es transporte público y en el mejor de los casos con combustible de bajas emisiones o emisiones mínimas. Entonces tenemos como la creación de ciclovías en términos generales para todos los entrevistados está alrededor del 15%, bastante bajo, igual un porcentaje que lo menciona, pero como el aumento de buses de transporte público se vuelve como una de las medidas más demandadas, ¿no? Hay también este pedido de pistas y autopistas que Pablo muy bien diseccionó cuando lo habló, el aumento de paraderos de transporte público, la ampliación de los sistemas de transporte, aumento de las veredas, carriles exclusivos para el transporte público, reducción de velocidad, eso me parece muy importante, bueno, creación de ciclovías y una tarjeta y tarifa única. Para el metropolitano, básicamente temas vinculados a gestión de transporte público en particular. Y yo creo que estoy exactamente en 12 minutos, así que lo dejo aquí para luego seguir comentando. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ti, Mariana, por esta presentación sumamente reveladora, que también, si me permites, creo que hay tres mensajes súper importantes. El primero es que más del 67% de los limeños dependen del transporte colectivo para trabajar, y eso evidencia la urgente necesidad de mejorar la calidad del servicio. Y a pesar de los desafíos del tráfico, el segundo mensaje es de que el 20% de los limeños sigue optando por el transporte individual. Lamentablemente eso sigue contribuyendo a la congestión y a la contaminación, a la eliminación de una lógica de bienestar y de comunidad. Y la última es de que solo el 2.4 de los limeños usa la bicicleta para ir al trabajo. Es una cifra que está creciendo efectivamente, pero es una cifra, y me quedo con eso, es una cifra que revela un potencial que todavía no hemos sabido aprovechar lo suficiente y que urge una necesidad de infraestructura ciclista segura. Entonces, muchísimas gracias, Mariana, por todos estos datos y estas cifras y estas reflexiones sumamente importantes. Vamos a pasar, y estamos muy bien con los tiempos, con la siguiente presentación, que está a cargo de Alonso Mendoza. Él es especialista de investigación del proyecto Access, quien nos va a brindar una presentación a continuación. Entonces, le voy a dar el pase a Alonso con el tema Access, acelerar el acceso a soluciones de movilidad urbana bajas en carbono a través de la digitalización. Adelante, Alonso, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, muchas gracias por la invitación en la que, bueno, este espacio donde nos permiten un poco compartir. Bueno, preparar y
presentar, más bien dicho, y luego compartir un poco los avances de este proyecto, que es el proyecto Access, el cual, bueno, van a poder conocer y van a saber cómo se está desarrollando. Y especialmente cómo se está desarrollando en nuestro país, ya que como van a poder conocer, en realidad se está desarrollando en varios países en Latinoamérica. Y bueno, Access en sí es un acrónimo que también nos permite identificar de qué se trata el proyecto. Es un acrónimo que está en inglés y que dice, bueno, Access es Accelerating Access to Low Carbon Urban Mobility Solutions through Digitalization. Y en resumen, lo que esto implica es que el objetivo del proyecto es justamente reducir las emisiones en el transporte urbano mediante la digitalización. Es en eso donde estamos trabajando y aplicándolo a las situaciones específicas de nuestros países. Entonces, más bien antes de adentrarnos un poco en lo que se está trabajando o se va a trabajar, vale la pena explicar un poco sobre lo que se trata la digitalización y especialmente aplicada al transporte. A grandes rasgos podemos entender la digitalización como el proceso en el que los procesos físicos se transforman en procesos digitales con el objetivo de mejorar estos procesos. Entonces, en el transporte, pues tenemos bastante distintos procesos y al digitalizar estas tecnologías que se emplean, podemos ver el objetivo es justamente observar las mejoras en los procesos que existen. Esto implica, primero que nada, evidentemente, implementar la tecnología digital, hardware y software, y esto nos lleva principalmente a la recolección de data, primero que nada. Entendemos que los sistemas de transporte son sistemas sumamente complejos y grandes que al extraer la data relevante nos puede dar información muy rica de distintos aspectos, aspectos operacionales, aspectos humanos, nos permite describir la movilidad urbana, los aspectos cotidianos de la movilidad de las personas. Entonces es una característica muy importante de la digitalización, pero no es solamente recolectar información, que es evidentemente algo que nos facilita la digitalización, sino que justamente utilizar esta data y hacer data analytics, es decir, procesarla. Y al fin y al cabo, el punto de recolectar esta data, procesar esta data, es justamente extraer valor de la información que estamos obteniendo y llevarnos a la toma de decisiones. La data debe respaldar justamente decisiones que tengan el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Como digo, en este proyecto la data o la toma de decisiones nos debe llevar justamente a la reducción de emisiones. Entonces, entendiendo que la digitalización nos da grandes oportunidades de mejorar la calidad de vida de las personas y entendiendo que el sistema de transporte es un sistema complejo que responde a distintas necesidades de la sociedad, vemos muchas oportunidades de mejora vía la digitalización, por lo cual es más fácil categorizar las oportunidades que nos da la digitalización en 5 categorías, las cuales son el diseño y planeamiento de infraestructura, el análisis de las funcionalidades vehiculares, la operación de servicios de movilidad, el monitoreo de impacto e información para el usuario y lo que nos resulta bastante relevante, el desarrollo de políticas, éticas y estándares. Reconocemos, y ahora hablando un poco a nivel local, que tenemos una falta de normativas que nos permitan justamente no solo regular eh, las flotas eléctricas que justamente nos llevan a la reducción de emisiones, sino también facilitar la participación de estas en nuestro medio. En ese sentido, entendiendo que nosotros contamos con la digitalización como una herramienta con el objetivo de reducir emisiones, necesitamos una metodología justamente o ubicarnos dentro de una metodología para justamente llegar a este objetivo. Y es en ese sentido en el que nos ubicamos nosotros dentro de la metodología ASI, quienes para no la conozcan es otro acrónimo, que lo que significa es Avoid, Shift e Improve. Lo que esta metodología indica, pues justamente, primero que nada, para llegar al objetivo de reducción de emisiones, es primeramente avoid, que es evitar, es decir, en este contexto evitar sería evitar viajes innecesarios. Ahí todavía no estamos en digitalización. Shift, que significa cambiar, es decir, cambiar los patrones actuales que tenemos de viajes, y en ese contexto aún no entraría la digitalización. Y la digitalización entra en el último aspecto de la metodología ASI, es decir, improve. Es decir, aparte de evitar cosas,
y cambiar los procesos como se realizan actualmente, son mejorar las operaciones como se realizan. Y es ahí donde nos ubicamos, se ubica el proceso de la digitalización y nos conlleva justamente a trabajar hacia la reducción de emisiones. Entonces, como mencionamos, el proyecto no solo se está desarrollando en nuestro país, se está desarrollando en 6 países distintos. Se está desarrollando en el Perú, pero también en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador y en México. Y aunque todos estos distintos países tienen distintos proyectos que evidentemente responden a las necesidades locales de cada país, pero evidentemente con el mismo objetivo, podemos ubicar que todos trabajamos no solamente bajo el mismo objetivo, sino bajo los mismos paquetes de trabajo que nos conllevan a ese objetivo. El primero es evidentemente las demostraciones e implementaciones. Esto es un piloto que nos permita probar el proyecto que cada país lleva a cabo. Pero más importante, o a lo que nos debe conllevar realizar un piloto a nivel, quizás a una escala menor, es justamente escalar el proyecto de manera que podamos ubicar las estrategias y programas regionales que nos permitan llevar estos proyectos a una escala mayor. Y subsecuentemente a lo que esto nos lleva es justamente a revisar y actualizar el marco de regulación nacional, que es un eje bastante importante del proyecto. Una vez identificadas los retos, pues hecho el diagnóstico de la situación, podemos justamente ir a la normativa local e identificar qué es lo que podemos hacer al respecto, cómo podemos tomar los resultados del proyecto para formar la normativa local y beneficiarla para que los resultados se puedan escalar. Y finalmente, todo esto nos lleva a generar recursos regionales que permitan nuevamente escalar el proyecto para que los resultados y las herramientas que se generan de digitalización sean accesibles no solo bajo un piloto, no solo a un nivel local, sino a un nivel regional que permita acceder a los resultados y a los beneficios del proyecto. Entonces, ahora sí, entendiendo un poco hacia lo que trabajamos y lo que queremos lograr, vamos a adentrarnos brevemente en lo que se está realizando en nuestro país, en el Perú, lo que venimos realizando el equipo que tenemos aquí en la PUC. Vamos a realizar 2 pilotos, uno en Lima, Callao, y el otro en Arequipa. Para esto dejo a mi compañero Alexander Muñoz para que nos pueda explicar brevemente el piloto que vamos a realizar en la ciudad de Lima. Sí, Alonso, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con la exposición. Uno de los paquetes, bueno, el primer paquete, uno de sus pilotos es justamente aquí en Lima, el otro es en Arequipa, por eso continuaremos con el primer piloto. Siguiente, por favor. El objetivo general, en este caso ya la aplicación del proyecto en sí, es la aplicación justamente de la tecnología digital para recolectar, tener data, comparando 3 tipos de buses según su matriz energética. Bueno, uno diésel, otro GNV y el otro eléctrico, ¿no? El proyecto está planteando tomar las unidades de una ruta específica, la del corredor azul, y obtener indicadores justamente para hacer la comparación, ¿no? Y esa comparación se va a hacer a nivel operativo, eh, financiero, económico, energético, ambiental y social en general, ¿no? Esta parte social incluye a la parte de género y de poblaciones vulnerables. Entonces, justamente hacia ellos también va hacia diferentes grupos de usuarios, iría dirigida el uso de esta plataforma. Entonces, la plataforma tendría como visores y un grupo de indicadores seleccionados para cada grupo, que serían los usuarios de transporte, por ejemplo, también el grupo de regulación, como, no sé, funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano, o de algún ministerio. Otro grupo de interés son los mismos operadores. eh, y así entonces está también, como les decía, esta herramienta digital que sería una plataforma digital al final con diferentes visores para cada grupo. Entonces, es por ello que este sería el objetivo general y los objetivos específicos son estos pasos que
permitirían el logro de este objetivo general. Tener estos indicadores, analizar justamente el impacto de estas tres tecnologías vehiculares que se han mencionado y tener los indicadores a nivel de emisiones, el ambiental, ¿verdad? Que es uno de los factores más importantes. La reducción del CO2, que es uno de los objetivos, el objetivo final de todo el proyecto. El objetivo 2 también es analizar el impacto a través de los indicadores y esto sí recae directamente sobre las poblaciones vulnerables en la ruta del Corredor Azul que hemos elegido para este piloto. Y el objetivo 3 tiene que ver con conseguir como resultado la plataforma digital. Siguiente, Alonso, por favor. Eh, Claro, entonces el piloto tiene una división en etapas. Una primera división, una primera etapa sería la preparación justamente del piloto. Lo que hemos venido diciendo con estos tres tipos de buses, de acuerdo a su matriz energética. En el corredor azul, el recorrido nos importa que sea el mismo para poder hacer la comparación. Y en esta primera etapa se está presentando un informe de factibilidad acerca de este piloto. Una siguiente etapa sería ya la implementación con capacitaciones, contrataciones, el desarrollo de la plataforma. Por lo tanto, eh, sí, el desarrollo de la plataforma. Ya después, la tercera etapa sería la operación misma usando la plataforma donde se van a monitorear a través de estos indicadores estas tres tecnologías vehiculares que se han mencionado. Y finalmente una evaluación para poder saber el rendimiento de esta plataforma digital, qué tal les fue a los usuarios que hemos mencionado en el uso de esta plataforma. Esto sería en un año, se estarían, bueno, un año y un poco más, todo el 2026, se estaría dando este piloto, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Como les había mencionado, acá es para entrar un poco de detalles, simplemente la plataforma va a alojar diferentes indicadores que van a servir a diferentes usuarios, grupos de usuarios, ¿no? De la plataforma. Esos indicadores están divididos en operacionales, financieros, energéticos, ambientales y de género o sociales que había mencionado, ¿no? Entonces, vamos a tener una línea base, una primera medición, y luego vamos a ir monitoreando a través de diferentes fuentes de datos. Va a haber mediciones también, vamos a tener algunos equipos para poder tener una data y hacer estimación o cálculo de estos indicadores. Que en el caso de las operativas es cómo están operando, cómo están funcionando estos buses en su servicio, ¿no? Con respecto a cuántos viajes están haciendo, por ejemplo, por día, la velocidad promedio, cuántas paradas están teniendo, los incidentes que están teniendo también todas estas unidades. Las variables financieras, el costo de la... No, estas variables financieras en realidad están más relacionadas con la operación, entonces el costo de operarlas, por decirlo así, ¿no? Las variables energéticas, cuánta energía están consumiendo, las ambientales, que es el objetivo principal, ¿no? Del proyecto en esta primera etapa, pero también nos importa la transición. Por eso que cuando digo transición es el cambio de movilidad de lo que ya tenemos, de GNV y diésel, a que pasen a buses eléctricos, es lo que nos importa también, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente las variables de género, los conflictos que podrían haber con los conductores, la percepción de seguridad, que es muy importante, cómo bueno, las mujeres se sienten en el uso del servicio, por ejemplo, ¿no? Y cuánto están utilizando el servicio de transporte de esta ruta. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, bueno, y completando esta parte del piloto, mencionarles algunos actores que están involucrados. Del sector público tenemos al Ministerio del Ambiente. Acá faltaría la energía y minas también,
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tiene uno de sus organismos, a la Autoridad de Transporte Urbano, también está la ATU, con quien tenemos constantes reuniones y es muy posible que sea ella la que adopte esta plataforma, la replique y la escale, ¿no? La lleve a una escala mucho más grande para eh, que funcione en otras rutas, por ejemplo, en fin, en otras flotas. Y también tenemos a los operadores que trabajan con nosotros, el Consorcio de Transporte de Arequipa, y bueno, Modasa que da el servicio técnico, y nosotros trabajamos como el equipo técnico y tenemos el apoyo administrativo del PENUMA. Entonces, eso sería de manera muy breve lo que estamos implementando a nivel piloto en Lima. Ahora Alonso va a continuar explicando el piloto en Arequipa. Sí, muchas gracias, Alexander. Eh, en sí, eh, el detalle de diferenciación que observamos entre Lima y Arequipa, que diferencia a estos pilotos, que es lo que en realidad vamos a encontrar luego esta gran explicación de Alexander de lo que queremos lograr, es el hecho de que en Lima tenemos la presencia de un bus eléctrico, mientras que en Arequipa no. Eso genera una gran diferencia en cómo se va a implementar el piloto, ya que al fin y al cabo queremos guiar la renovación de flotas, pero en Lima podemos utilizar un bus existente para medir indicadores, mientras que en Arequipa no. Y eso en sí provee un reto, pero también una oportunidad que permite escalar justamente los resultados de este piloto al resto de ciudades en el país que actualmente tampoco tienen un bus eléctrico. Sabemos de que en realidad actualmente solo Lima Metropolitana posee y opera un bus eléctrico, tiene una flota. Entonces el piloto de Arequipa está en realidad orientado a el mismo concepto de monitorear indicadores operativos, financieros, etcétera, como hemos podido ver, pero bajo la idea de que no contamos con este bus eléctrico en su momento. Entonces, lo que se plantea justamente como tanto una solución como una propuesta de escalamiento es justamente realizar un modelo digital, lo que se conoce como un gemelo digital. Esto es, contando con un bus diésel que ya opera actualmente en la ciudad, eh, tomar los resultados justamente mediante el monitoreo de un bus diésel, justamente para replicar los resultados de operación de un bus diésel para modelar cómo funcionaría un bus eléctrico bajo la misma ruta, bajo las mismas condiciones en la ciudad de Arequipa. Al hacer esto, nosotros podemos simular el comportamiento de un bus eléctrico que operaría en la ciudad y obtener los indicadores que esperaríamos que vamos a obtener en Lima del bus eléctrico, pero bajo una simulación. De esta forma, el piloto se orienta justamente a orientar la toma de decisiones sin actualmente contar con un vehículo eléctrico en su momento. Entonces, en sí, los objetivos y la idea del piloto en Lima, en Arequipa, disculpen, es el mismo en Lima, en el sentido de que vamos a levantar indicadores vía monitoreo, pero vamos a realizar el monitoreo del vehículo eléctrico vía un gemelo digital, lo cual es un eje de innovación, pero que también justamente, como repito, permite respaldar la toma de decisiones en ciudades que actualmente no operan un bus eléctrico, algo que es bastante importante a nivel local. En ese sentido, tanto la preparación, la implementación, la operación y la evaluación se mantiene a un nivel muy similar del piloto en Lima, con la diferenciación de utilizar un gemelo digital. Y finalmente, los indicadores son los mismos que vamos a levantar, solo que nuevamente los indicadores levantados del bus eléctrico se van a obtener vía simulación, ¿no? Mediante el software Sumo. Y finalmente, los actores de interés a nivel gubernamental se mantienen, a diferencia que vamos a trabajar con el gobierno local de Arequipa, es decir, la Municipalidad Provincial de Arequipa, y con un operador del sistema de transporte urbano de Arequipa en vez de Lima, el cual es la empresa de transportes Transcaima. En ese sentido, lo que se viene a continuación, brevemente, para terminar, es justamente a fines de este año, en lo que queda del año más bien dicho, terminar de diseñar los pilotos para ambas ciudades y durante el siguiente año implementar ambos pilotos en ambas ciudades simultáneamente y justamente a partir de los resultados, levantar los resultados, luego de lanzar la plataforma y realizar un reporte con el progreso y los resultados del proyecto
ambos proyectos pilotos. Y eso es en sí el proyecto Access a la actualidad, un proyecto que busca guiar la renovación a flotas de vehículos eléctricos en nuestro país y reducir las emisiones mediante la digitalización. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alonso, y también a Alexander. Han sido Alonso Mendoza y Alexander Muñoz, especialistas de investigación del proyecto Access, quienes nos han compartido dos mensajes muy importantes. El primero es que la movilidad sostenible, tanto en Lima como en Arequipa, es un desafío multifacético que requiere de una estrategia integral. Este proyecto nos ha demostrado el sentido de urgencia y de ambición para cambiar la forma en que nos movemos, incentivando el transporte colectivo y la movilidad activa, ¿no? Caminar, ir en bicicleta, entre otras muchas más formas, y ya no depender tanto del transporte individual. Y por otro lado, la digitalización. La digitalización es clave para una movilidad sostenible en Lima, Arequipa o cualquier otra ciudad, ya que nos va a permitir entender, planificar y sobre todo optimizar a partir del análisis de datos que nos permita tomar decisiones informadas para evitar viajes innecesarios y mejorar la eficiencia de nuestro transporte público. Muchísimas gracias nuevamente al proyecto Access y culminamos las ponencias con el tema Avances y retos de las políticas públicas a favor de una movilidad sostenible en Lima, que está a cargo de Daniel Fernández Silva, especialista en movilidad urbana y seguridad vial de la ATU. Adelante, Daniel, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y todas. ¿Me confirman si me escuchan y se puede ver la presentación correctamente? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, para comenzar un poco, esta es la ruta que vamos a seguir en la presentación. Primero vamos a hablar un poco del transporte público en Lima y Callao, que algunos datos ya han sido mencionados al comienzo, en las dos primeras ponencias. Luego vamos a averiguar un poco por qué apostar por un transporte público con energías limpias, seguido por iniciativas para promover el transporte sostenible. Revisaremos las propuestas de rutas verdes que se tienen actualmente en el Plan Regulador de Rutas y concluiremos con una evaluación de potenciales nuevas rutas verdes. Entonces, esta parte la vamos a ver de manera rápida, que como mencioné, ya las han revisado en las dos primeras ponencias. Respecto al contexto global de viajes, a través del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao se conoce que hay 10.5 millones de viajes al día aproximadamente en transporte público, que viene a ser el 43% del total de viajes. Y estos se dividen en 88% a través de transporte público regular autorizado y 12% a través de transporte público regular concesionado. ¿No? Los concesionados vendrían a ser el BRT, que es el metropolitano, los corredores complementarios, las líneas de metro, y los autorizados pues son aquellos que se realizan a través de microbuses, minibuses, ómnibus urbanos. De esto conocemos que, viendo por el lado de buses, del servicio regular, conocemos que se cuenta con 544 buses que atienden el metropolitano, 633 que atienden los corredores complementarios y 20.066 vehículos, que son el 94% del total de unidades que atienden bajo la modalidad de autorización. Respecto de la matriz energética, como podemos observar en el gráfico, conocemos que los corredores complementarios, el 75%, su matriz energética vienen a ser GNV, el 24% diésel y el 1% vienen a ser unidades con matriz energética eléctrica. Respecto del metropolitano, que el 100% de la cantidad de buses que atienden la demanda vienen a ser vehículos operados con una matriz de GNV. Esto nos da como total que de los concesionados el 86% utiliza GNV, el 13% diésel y solamente tenemos un 1% con matriz energética eléctrica. Respecto de los más de 20.000 vehículos que operan bajo el régimen de autorización, podemos observar que en su mayoría operan con diésel, seguido del GNV, el petróleo, y ya entre otras fuentes de matrices energéticas tenemos dual GNV, dual GLP, gasolina,
entre otros, ¿no? Entonces, cerca del 80% del total de estos vehículos que operan bajo esta modalidad autorizados tienen como matriz energética diésel, seguido del 15% que opera con GNDI y los demás que podemos observar en el gráfico. Dentro de los vehículos concesionados, el promedio de antigüedad de la flota de rutas concesionadas es de 11 años. ¿Ok? Para el caso de los corredores, perdón, el COSAC, que es el metropolitano, el BRT, el 100% tienen una vida de uso actualmente de entre 11 a 15 años. Entre los demás de los corredores complementarios los podemos ver divididos entre pues varias periodicidades de años. Para el caso de los autorizados, vemos que la mayoría, por el 40% del total, están en un promedio de antigüedad de entre 11 a 15 años y tenemos que el 23.5% de la flota tiene una antigüedad mayor a 16 años, lo cual hace que pues, las emisiones que estas pueden emitir hacia el ambiente sean mayores y por lo tanto más contaminantes. ¿Por qué apostar por un transporte público con energías limpias? Las principales emisiones de CO2 en el transporte vienen del transporte autorizado. Como los hemos podido observar, son el grueso de unidades que pues tienen esta matriz energética más diluida entre distintas fuentes de energía como petróleo, diésel, que son un poco más contaminantes que los que se utilizan para el caso de los concesionados, ¿no? Vemos también que los medios de transporte que menos contaminan son pues la línea 1 y la línea 2. Esto debido también a su fuente de matriz energética que, como todos sabemos, es eléctrica. Dentro de los principales compromisos que se tiene a nivel país, tenemos en primer lugar el Acuerdo de París, que tiene como meta una reducción del 30% en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. También las contribuciones nacionalmente determinadas para el caso peruano y como parte del camino que se está recorriendo a nivel país para poder ser miembro de la OCDE, tenemos la recomendación número 28, que es precisamente promover el chatarreo de vehículos viejos que todavía están en uso, esto con el fin de reducir la cantidad de emisiones. ¿Por qué apostar por un transporte con energías limpias? Nos volvemos a preguntar. Y es acá bastante importante entender que los vehículos de baja ocupación hacen que pues, se necesite una mayor cantidad de espacio en vías para poder trasladar la misma cantidad de personas o de pasajeros que podríamos trasladar en vehículos de alta ocupación. Esto hace que al trasladar o virar, ¿no? este modo de transporte hacia transportes masivos haga que el transporte sea más eficiente y con ello que se necesite emitir menos cantidad de gases contaminantes, mejorando la calidad del aire, reduciendo también la siniestralidad de las vías, la renovación vehicular con tecnologías más limpias y eficientes, mirando hacia las matrices energéticas que generan menos cantidad de emisiones. Asimismo, el retiro de vehículos antiguos altamente contaminantes hace que estos pues, puedan ser reemplazados por vehículos de alta ocupación con matrices energéticas más limpias. Para ello, lo que se prevé es contar con 9.000 vehículos nuevos operados con GNV, electricidad o híbridos, y para ello, algunas de las estrategias que se están trazando son los bonos de chatarreo, la reducción del IGB para buses nuevos, también convenios con Cálida, incentivos a través de cooperación técnica. Dentro de las iniciativas que también se están trazando para el transporte autorizado, en primer lugar es el Plan Regulador de Rutas. Actualmente contamos con 482 rutas autorizadas en Lima y Callao. Por eso se ha hecho una optimización de lo que se necesita, también reduciendo la cantidad de superposiciones de rutas en vías
para que estas puedan ser atendidas precisamente, como lo mencionábamos, por vehículos de más alta capacidad, y con esto se ha logrado reducir a 462 rutas en el plan regulador que se ha publicado este año. Con ello también se han creado 4 rutas nuevas, se han retirado 24 rutas y se está promoviendo dentro de estas 462 rutas 2 rutas verdes, que son la 1001 y la 1002, que más adelante vamos a ver un poco más. Asimismo, para la ampliación de autorizaciones, se está previendo un paquete de incentivos incorporando buses con tecnologías limpias, ¿no? Inicialmente la autorización se dará por 5 años y esta va a poder ser ampliada hasta por 19 años una vez que se vaya virando hacia una flota 100% eléctrica y hasta 13 años con una flota 100% con GNV, ¿no? Entonces, con esto lo que se busca es generar incentivos para los operadores de vehículos bajo el régimen de autorizaciones para que puedan ir actualizando su flota, tengan también incentivos para el chatarrero, para retirar los vehículos viejos e ir incluyendo, ¿no?, esos vehículos con matriz más limpia dentro del sistema integrado de transporte. Las iniciativas para promover un transporte sostenible, también tenemos el FONELEC, que es el Fondo para el Impulso a la Electromovilidad, a cargo del MINAM por hasta 5 millones de soles para el otorgamiento de garantías a favor de las empresas del sistema financiero que brinden financiamiento para estrategias de migración gradual al transporte público a la electromovilidad, un poco ayudar a los operadores a poder llegar a estas metas de ir copando el total o la mayor cantidad de porcentaje de su flota a buses 100% eléctricos, y el desarrollo de infraestructura para el despliegue de centros de recarga eléctrica, así como obras, bienes y servicios complementarios, ya que actualmente no se cuenta con electrolineras desplegadas en las cabeceras de terminales de las rutas para que, digamos, el operador también pueda acceder a puntos de carga de sus unidades dentro de un radio recorrible que pues sea asequible. Dentro de la renovación de flota del metropolitano también se está previendo adquisición de nuevos buses, más de 150 unidades de cero emisiones con apoyo del Banco Mundial, que se está previendo a través de una donación de $500.000 y un préstamo de $200 millones. Complementando esto con centros de control de operaciones y mejoramiento de estaciones, más 3 patios talleres valorizados en aproximadamente 437 millones de soles. Adicionalmente, se está trabajando en la promulgación de este marco normativo de lo que viene a ser el bus patrón, que lo que busca es identificar, evaluar y sustentar las características técnicas y motrices del bus patrón unificado, que lo que se busca es dar especificaciones técnicas uniformes para los nuevos buses que entrarían bajo el modelo de concesión. Esto independientemente del tipo de matriz energética que tiene, para también mejorar, digamos, la oferta del servicio de cara a la ciudadanía. Lo que se busca es contar con modificaciones que permitan mantener un estándar acorde a los contextos de la ciudad, y esto va a beneficiar a los usuarios teniendo precisiones sobre los validadores, los torniquetes de acceso, el sistema de arrodillamiento y la plataforma elevadora, esto para atender a las poblaciones que necesiten movilizarse con silla de ruedas, con algún coche bebé o algún otro elemento que necesite poder rodar para acceder hacia las unidades. También se suprime el contador de usuarios, la luz ultravioleta, el dispensador automático para distribución de COVID, que eran medidas que se implementaron precisamente bajo el marco de la pandemia. Se incorpora un botón de parada con sistema braille de manera uniforme en todas las unidades y se dan precisiones sobre el validador, el torniquete de acceso y la plataforma elevadora, como se mencionó hace un momento. Dentro de algunos de los beneficios, ¿no?, que sustentan la propuesta de rutas verdes, en primer lugar, la autonomía adecuada. Para esto se está
se han hecho evaluaciones para verificar que el recorrido que se proponga a nivel de kilometraje pueda ser satisfecho con la autonomía de carga que puedan tener estos buses, la competitividad a largo plazo, esto a partir de menores costos de energía y mantenimiento, compensan la inversión inicial, pues se reducen los costos operativos para los operadores del servicio, mejorando la experiencia del usuario, ya que la operación es más silenciosa, tiene menor vibración, se reducen las emisiones, con esto se mejora la calidad del aire y se beneficia como a manera global a toda la ciudad. De igual manera, al colocar vehículos de gran capacidad, esto, como mencioné hace un momento, hace que se requieran menos cantidad de unidades desplegadas en las vías, lo cual también influye en la reducción de la congestión, incentivando a los usuarios a preferir el transporte público, disminuyendo también la huella de carbono en la ciudad. Entonces, esta promoción de la electromovilidad se viene implementando y desarrollando en el marco del decreto legislativo 1678, que evalúa establecer el procedimiento especial para la promoción de la electromovilidad. Como les mencioné hace un momento, el Plan Regulador de Rutas fija dos propuestas de rutas, la 1001 y la 1002. Para el caso de la 1001, inicialmente está prevista para ir desde Santiago de Surco hasta San Isidro, con una extensión de 22.21 kilómetros, con 12 paraderos, 5 minutos de intervalo de paso, con embarques por hora de más de 2.200 pasajeros y al día de más de 27.000 pasajeros. Para el caso de la ruta 1002, está prevista que vaya desde el centro de Lima hasta la punta en el Callao, con 35.31 kilómetros de ida y vuelta, 16 paraderos, de igual manera intervalos de 5 minutos, embarques de más de 2.200 pasajeros por hora y embarques por día de más de 28.500 pasajeros. El Plan de Movilidad Urbana 2025-2045, que también fue mencionado en las dos primeras intervenciones, contempla la implementación de un sistema de metros que está en morado, el BRT, que lo podemos ver en naranja, que viene a ser el metropolitano con sus ampliaciones, tener también el BRT ligero, que está dispuesto en turquesa, y un sistema de teleféricos que lo podemos observar también conectando, por ejemplo, en el caso del Callao, Ventanilla con Puente Piedra, también conectando San Juan de Lurigancho con San Martín de Porres y San Juan de Miraflores con Manchay. Dentro de los estudios base que se tomaron en cuenta, fue en primer lugar la densidad de atracción de viajes, destacando como puntos atractores Plaza Norte, el centro de Lima, que es el mayor punto atractor de la ciudad, Gamarra, San Isidro y Miraflores. Y respecto de la densidad de población residente, digamos, los grandes bloques residenciales identificados están Puente Piedra, Caraballo, San Martín de Porres, Santa Anita, San Isidro y Manchay. Asimismo, podemos observar, ¿no?, dentro de la densidad de atracción de viajes, cómo es que las rutas, la ruta en este caso, la 1002 y la 1001, atienden o pasan por, digamos, puntos con alta atracción de viajes. De igual manera, pasan por zonas con una densidad poblacional residente bastante alta, lo cual promueve que estas rutas tengan viabilidad a nivel de acceso. Sin embargo, para poder mejorar la eficiencia de estas rutas, se está planteando modificaciones a esta para que en el caso de la ruta 1001 pueda ir desde el Agustino hasta Magdalena y de la 1002 desde el Agustino hacia la punta. Esto mejorando, ¿no?, los embarques por día para el caso de la ruta 1001, llegando hasta más de 60.400 pasajeros, y de la ruta 1002 a más de 39.400 pasajeros. De tal manera que esto también sea más atractivo para los operadores de poder buscar la autorización para entrar a trabajar en estas rutas. También se evaluó la proximidad a potenciales patios talleres, como les mencioné hace un momento. Es importante tener en cuenta la infraestructura adicional o complementaria que se requeriría para poder realizar esas implementaciones, como viene a ser el caso de los patios talleres, ¿no? Para ello
se realizó una evaluación respecto de las líneas de tensión eléctrica, las de muy alta tensión y las de alta tensión, a fin de pues que este replanteamiento de rutas pueda hacer que las terminales lleguen a zonas donde se garantice que puede implementarse electrolineras que satisfagan los requerimientos de red eléctrica necesarios para la carga de estas unidades. Asimismo, hay algunas propuestas potenciales, como el caso de la ruta A, que busca conectar el Callao con Miraflores a través de la Costa Verde, la ruta B, que también busca conectar el Callao, La Victoria con Gamarra, y la ruta C, que busca conectar La Punta con Miraflores y Chorrillos a través también de la Costa Verde. Esto atendiendo también la densidad de atracción de viajes y la densidad poblacional residente de las zonas. Entonces, eso es un poco lo que venimos trabajando desde la Autoridad de Transporte Urbano en cuanto a políticas y desarrollo de estrategias para promover el transporte sostenible en Lima y Callao. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta presentación, también con información muy detallada, que nos permite señalar algo. Todo lo que has mencionado respecto a estas diversas iniciativas que desde la ATU y desde el Estado se vienen impulsando, forman parte de una iniciativa mucho mayor, que es nuestro desafío climático, las NDCs. De hecho, estábamos revisando y efectivamente todas las medidas que has mencionado están dentro del catálogo de medidas de mitigación al cambio climático que el Perú se ha comprometido y ha presentado como parte de su compromiso ante el Acuerdo de París. Y lo interesante es que se trata de medidas que no solo están vinculadas a la movilidad sostenible, sino que también promueven bienestar, inclusión, acceso, eficiencia en el uso de los tiempos para todas las personas que vivimos en esta ciudad y, por qué no, en todo el país. Vamos a pasar ahora, luego de estas 4 presentaciones, a un panel de expertos y usuarios de la movilidad sostenible. Y para ello voy a presentar a nuestros 3 panelistas. En primer lugar está el profesor José Carlos Silva, que es director de carrera en la especialidad de Economía e investigador del INTEPUC y ciclista urbano. También nos acompaña Paul Maquet, vocero de la Red por la Convivencia Vial, y también está presente Lidia Espinosa, arquitecta urbanista, predocente del Departamento de Arquitectura de la PUC y ciclista urbana. Entonces, si les parece, quisiera darles una primera pregunta para que podamos conversar sobre cada una de las presentaciones, y es, a la luz de estas presentaciones, de la información que hemos recibido hoy, ¿cómo repensar entonces la movilidad sostenible en nuestra ciudad? ¿Qué reflexiones nos pueden generar cada una de las presentaciones que hemos escuchado? Empezamos con el profesor José Carlos. Adelante. Muchas gracias, Víctor, y saludos a todos y todas. Gracias por las presentaciones, todas con mucha información y muy interesantes. Y creo que uno de los primeros mensajes que sale a la luz y que es medio obvio, ¿no? Es de que hablar de transporte urbano pues es hablar de algo muy complejo, ¿no? O algo que es, de alguna manera, no se puede observar desde un solo lente o de una sola mirada, ¿no? Creo que la presentación con la que se empezó este conversatorio, con la del profesor Pablo Vega Centeno, fue muy ilustrativa, pues porque mostró que hablar pues del ícono urbano de la bicicleta sin observar las diferencias en el territorio de Lima metropolitana, en este caso, ¿no? En donde se observa claramente, ¿no? Que quienes viven en las laderas, ¿no? O cerca al cerro, o sobre los cerros y más allá, y los que están cerca pues a la playa y al centro, pues viven realidades totalmente diferentes, ¿no? Esto nos lleva, obviamente, a una discusión sobre ya no solo transporte, ¿no? Sino también vivienda, ¿no? Y si uno se rebusca un poquito más, pues va a haber pues una discusión también sobre producción, ¿no? O sea, cómo producimos, porque Lima Metropolitana también tiene áreas agrícolas, ¿no? En la cuenca del río Chillón o en el río Lurín, ¿no? Y por la misma presión urbana, ¿no? Van desapareciendo y así podríamos sumar, ¿no? Entonces,
hay un concepto, ¿no?, que en la economía ecológica usamos, ¿no?, que es mi especialidad, que es el concepto de metabolismo social, ¿no? Entonces, esto es claramente, ¿no?, una invitación a hacer estudios de metabolismo social que permitan ver los nexos, por ejemplo, entre el uso del suelo, ¿no?, el uso del agua, el uso de la energía, que también se ha mencionado ahora, sobre todo en la última presentación. Y bueno, ese sería un primer comentario, ¿no?, sobre lo que presenta el profesor Vega Centeno, pero que es muy acertada, pues porque va de frente a poner el ojo en las desigualdades, ¿no? Mi pregunta solamente sería cómo están las otras ciudades del país, ¿no?, en esos términos, ¿no?, ya que este es un estudio sobre Lima, ¿no? En el caso de Mariana, ¿no?, de la presentación de Mariana Alegre y Lima cómo vamos, es muy ilustrativo, ¿no?, con las cifras, ¿no?, primero las objetivas, ¿no? Pero lo único que me queda ahí, digamos, como pendiente, ¿no?, y lo conecto con lo anterior que comenté, es que esta es una encuesta, ¿no?, que evalúa percepciones, ¿no? Y creo que, digamos, un siguiente nivel, ¿no?, es utilizar estas percepciones que definitivamente son importantísimas para cualquier trabajo de investigación, pues, porque nos permiten dar el marco preanalítico de cuáles son los problemas a enfrentar y cuáles las posibles alternativas, como una primera aproximación. Pero esa primera aproximación es fundamental. El siguiente paso, yo creo, ya es una evaluación más sistemática, ¿no? Podría ser, como lo que mencioné de metabolismo social, un análisis biofísico, ¿no?, más completo. Por ejemplo, un indicador, ¿no?, que se me venía a la mente constantemente era el uso del suelo por nivel socioeconómico, ¿no? O sea, cómo está distribuido el uso del suelo por nivel socioeconómico, ¿no?, focalizando en transporte, ¿no? Y uno puede pensar que ese 7% que se mueve en auto propio, cuánto de suelo de transporte ocupa, ¿no?, comparado con los que se mueven en combis o en buses, ¿no? Y entonces ahí se pueden evidenciar de manera más clara, ¿no?, desigualdades, ¿no? A lo cual hay que sumar también las áreas de estacionamiento y tantas cosas más. Bien. Sobre las otras presentaciones en el proyecto Access, me quedo mucho con el método este Avoid, Shift, Improve, pero el Avoid, ¿no?, yo creo que es clave, ¿no?, es pensar bien qué se puede evitar, pero eso me lleva también a pensar a otras escalas, ¿no? Nadie todavía ha comentado sobre la necesidad de descentralización, ¿no? Somos una megaciudad y quizás deberíamos de pensar en cómo reducir su tamaño, ¿no? Si observamos, por ejemplo, nuestras limitaciones en términos de agua y lo que se viene con cambio climático, ¿no? Pero entonces y hablaron también de sistemas complejos, usaron ese nombre. Pero creo, y acá termino, conecto esta con la última, ¿no? Y que se habla mucho de la movilidad eléctrica, ¿no? Y hay todo un plan en movilidad eléctrica. Pero ahí vale la pena hacer una precisión que no es menor, y es que la electricidad es una energía secundaria, ¿no? O sea, la electricidad primero se tiene que producir, generar, ¿no? Y entonces, si yo hablo, por ejemplo, de movilidad eléctrica en Polonia, que utilizan mucho carbón, pues es una movilidad de carbón. Si hablo de movilidad eléctrica en Francia, que utiliza mucha energía nuclear, pues es una movilidad nuclear. Si es en el caso del Perú, pues tenemos un mix, ¿no?, de gas natural, diésel, ¿no?, con hidroeléctricas, ¿no? Y las hidroeléctricas también hay que verlas críticamente, ¿no? ¿A quién le quitó el agua a esa hidroeléctrica, ¿no? Entonces hay muchos matices, ¿no?, antes de abordar y aceptar a priori, ¿no?, una narrativa de movilidad eléctrica, ¿no? Y entonces así lo dejo. Gracias. Profesor José Carlos, ahora pasamos con Paul. Paul, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Víctor, muchas gracias por la invitación a los organizadores y excelentes las presentaciones que efectivamente nos permiten, como bien dices, repensar el problema de la movilidad sostenible. Y a partir de las presentaciones yo quería hacer algunas reflexiones justamente y quizás partiendo por cómo estamos entendiendo qué cosa es movilidad sostenible, es decir, esta palabra sostenible, ¿a qué se refiere? Y quizás un error de entrada es creer que movilidad sostenible es igual a bicicleta.
que el icono, el símbolo de la movilidad sostenible es la bicicleta y punto. Cuando entramos a pensar en la palabra sostenibilidad, pensamos en la sostenibilidad ambiental, pero también en otras sostenibilidades, social, económica, se trata de múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, en la movilidad sostenible entra como un factor central en la ecuación también el transporte público masivo y todos los medios de micromovilidad, no solo la bicicleta, de la cual, bueno, yo soy feliz usuario, pero está toda la movilidad eléctrica ligera, que es hoy en día un mercado creciente, no solamente en el Perú, ¿no? Creo que todos los que salimos a la calle todos los días vemos que eh, el número de scooters, de motos eléctricas y de casi mototaxis eléctricas pequeñas de 2 líneas de asientos que están proliferando cada vez más, ¿no? Pero ¿cuál es el que no entra en esta ecuación? El que no entra en esta ecuación es el auto particular, pues, que es el vehículo insostenible por autonomacia. Es el vehículo ineficiente en todo sentido. No solo por el aire, no solo es por el humo, porque quema gasolina, porque sería distinto acaso si fuera eléctrico, sería distinto en términos de calidad de aire, pero en otros aspectos no. Por ejemplo, es también ineficiente en el uso de la energía. Estamos hablando de una unidad de energía, un motor, sea de cualquier naturaleza, para mover a pocas personas, cuando en el transporte público se utiliza un motor para mover a una gran cantidad de personas, ¿no? En el uso del espacio es absolutamente ineficiente y es la causa de la congestión vehicular. El vehículo particular puede ocupar hasta casi 10 metros cuadrados para mover quizás a una persona cuando obviamente el vehículo, el transporte masivo la micromovilidad son mucho más eficientes en términos de uso del espacio, ¿no? También el vehículo particular es un problema de insostenibilidad en términos de uso de materiales, por la demanda de materias primas. Y aquí no cambia si es automotor o si es eléctrico, ¿no? También es ineficiente en términos del uso muerto del vehículo, en la cantidad de espacios de estacionamiento que se necesitan en un esquema de movilidad centrado en el auto particular versus las otras formas de movilidad, ¿no? Entonces, lo que nadie quiere decir es que la ecuación virtuosa para la movilidad sostenible es más y mejor transporte público, más y mejores vías de micromovilidad, pero al mismo tiempo menos auto particular. No tiene sentido, no, digamos, cuando hablamos de los ciclistas, no es porque hay un grupo de locos que les gusta ir en bicicleta y bueno, pues hay que hacerle ciclovías. No es esa la óptica. No tiene sentido que haya más ciclistas si no hay al mismo tiempo menos unidades de vehículos privados circulando por las pistas. Y eso es, pues, como digo, lo que realmente causa la congestión. No son los buses, no son los colectivos, que es normalmente en el discurso político, los colectivos informales son el gran problema. En realidad el problema es el parque automotor privado, ¿no? Y repito, nadie le quiere poner el cascabel al gato porque tenemos como sociedad una especie de tabú ideológico. Porque el auto, claro, es un anhelo, un símbolo de estatus, de progreso. Estás mejor en términos personales si tienes un auto, si te mueves en auto. Pero viendo el detalle, por ejemplo, es importante la promoción de la electromovilidad de los buses eléctricos que ha explicado la implementación, la exposición del compañero de la ATU, que me pareció muy interesante. Pero en realidad los mayores emisores no son los buses a diésel o los buses a GNV, los mayores emisores son los autos particulares, porque son los mayores consumidores de combustible. Si uno ve los porcentajes, más combustible compran los autos, los station wagons, los pickups, los vehículos menores, y los buses en realidad son una flota menor en comparación, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta intervención, la idea de que la bicicleta no es la solución, pero sí es un aliado clave de la solución y que si más gente decide ir en bicicleta o en vehículos de micromovilidad, eh, y eso va acompañado de una reducción de vehículos particulares, esto va a beneficiar a todos. Y digamos aquí, esta disyuntiva que a veces se nos plantea entre, bueno, el tema de la bicicleta es como una agenda pues de Miraflores y San Isidro y no es una agenda de los conos. En realidad es una falsa contradicción. Como bien ha mostrado Pablo, los mapas
ruta para ir al trabajo, los centros laborales que están en la Lima céntrica son los que están obstruidos por el auto particular y eso perjudica al que viene efectivamente de Manchay, de repente necesita usar la avenida Javier Prado para poderse trasladar hasta su lugar de trabajo, pero si, digamos, por decir, por inventarme un par de números, ¿no? Si 500.000 personas deben usar la avenida Javier Prado, pero 50.000 de esas personas deciden que lo tienen que hacer en auto particular, bueno, eso perjudica a las otras 450.000. Entonces, este círculo virtuoso de mejor transporte público, mejores vías de micromovilidad y menos auto particular beneficia a todos los sectores y no solamente a los que están concentrados en las zonas más acomodadas de la ciudad. Eso como primer comentario. Muchísimas gracias, Paul, y agradecemos también a las personas que a través de las redes sociales están compartiendo y dejando algunas inquietudes. Yulisa Salazar, por ejemplo, hacía la pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de movilidad sostenible y accesible en estos contextos con pendientes tan pronunciadas? Entiendo se refiere a la periferia de Lima. Y sumo a esta pregunta una segunda intervención que les pido a ustedes nuevamente, empezando por el profesor José Carlos, que es, considerando todo lo que hemos venido conversando, ¿qué acciones podríamos proponer como universidad, para nuestros distritos, para nuestra ciudad, como esos primeros pasos que nos permitan encontrarnos en una lógica donde la movilidad sostenible no es un compartimiento o una serie de compartimientos estancos, que la movilidad sostenible no es una dicotomía entre los buenos y los malos, sino que es una lógica de cómo repensarnos como comunidad, ¿no? ¿Qué acciones entonces podríamos proponer bajo esa perspectiva, sumada también a la pregunta que hacía nuestra oyente Yulisa Salazar sobre ejemplos de movilidad sostenible y accesible en este tipo de contextos? Adelante, profesor José Carlos, por favor. Gracias, Víctor. Bueno, yo creo que como universidad lo primero que tenemos que hacer es investigar, ¿no? Para, en primer lugar, entender bien, ¿no? De qué se trata este fenómeno, ¿no? Y estudiarlo, por ejemplo, de una manera integrada, ¿no? O sea, el transporte no desconectado de otros elementos que influyen en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y también considerar múltiples escalas, ¿no? Hay una multiescalaridad, ¿no? Que no hay que perder, como esto que comenté de la energía eléctrica, que hay que ver de dónde viene, ¿no? Y los materiales, de dónde se fabrica el vehículo y qué sé yo, ¿no? O sea, hay una multiescalaridad, también hay un corto, hay un largo plazo, ¿no? Y tantas cosas como estas, ¿no? Entonces, lo primero es y hay métodos, ¿no? Yo desde economía ecológica utilizo los estudios de metabolismo social, ¿no? Y este sería como una primera aproximación, ¿no? Lo otro que yo veo clave, ¿no? Y creo que sale a la luz de lo que se discute aquí, ¿no? Es una situación de ciencia posnormal, ¿no? Así se clasifica. Es valores en disputa, mucha incertidumbre, mucho en juego y la necesidad de decisiones urgentes. Es como un mantra esto. Y eso te lleva a métodos, ¿no? A otros métodos para evaluar alternativas, ¿no? Ahí el representante de la ATU mencionó que se va a invertir en renovación con buses eléctricos, ¿no? Y entiendo que eso debe ser un monto importante, como también los municipios constantemente están invirtiendo en pistas, ¿no? Y remodelación de pistas, ¿no? También ahí hay un monto importante, ¿no? Y entonces lo que toca es ver y qué alternativas tenemos, ¿no? Y si estas alternativas las podemos evaluar, ¿no? Con múltiples criterios, en primer lugar, pero también con la participación de múltiples actores, ¿no? Para que la voz de diferentes actores no quede invisibilizada, ¿no? Y de alguna manera no vamos a obtener las soluciones óptimas como suelen esperar algunos, pero sí vamos a obtener un diálogo más informado y quizás consensos, acuerdos, ¿no? Yo coincido con Paul en esta idea de esa trilogía, ¿no? Tan importante,
pero eso tiene que resultar, digamos, de esta evidencia que sale de conversar con los actores, con ver, digamos, los datos de manera multidimensional y multiescalar, y creo que desde la universidad tenemos las capacidades para hacer esos estudios. De acuerdo, profesor José Carlos, muchas gracias. Pasamos con Paul y terminamos con Lidia, que también nos está acompañando. Paul, por favor, tus reflexiones finales. Bueno, y lo que quisiera decir es que las ciudades cambian y eso es algo de lo que a veces no somos conscientes, ¿no? Y cambian no de casualidad, cambian por decisiones y por movimiento social. Y a veces cuando uno dice promovamos la movilidad sostenible, te dicen, ay, tú estás soñando porque Lima no es Ámsterdam o Lima no es, no sé, Copenhague. Pero lo que a veces no somos conscientes es pues que hace 20 años Ámsterdam no era Ámsterdam y que Ámsterdam se convirtió en lo que es hoy día por movimiento social, porque en los años 80 los holandeses salieron a protestar a las calles, bloquearon los accesos al Parlamento, porque había niños muertos yendo en bicicleta al colegio, atropellados. En un momento la sociedad dijo, basta ya, esto no es posible. Y no cambió de la noche a la mañana, fue un proceso, pero finalmente la parte política entendió que la actitud de la sociedad frente al transporte, a la movilidad había cambiado y eso se tradujo en que ahora Ámsterdam o Holanda en general, Países Bajos, sean vistos como modelos de países donde hay mucha bicicleta. Pero en realidad son países que dijeron, basta ya de muertes en las pistas, basta de una movilidad inhumana, cambiemos. Y si uno ve lo que ha ocurrido en París en los últimos 7 o 10 años, es similar, una decisión política que ha logrado que hoy día París, que es una de las ciudades más grandes de Europa, no es una ciudad pequeña, quizás como uno podría decir, ah, no, pero bueno, en ciudades pequeñas como las holandesas puede funcionar. París es una ciudad bastante más grande y hoy día ya tiene más ciclistas en el día a día que automovilistas porque la decisión política fue producir esas condiciones en la ciudad. Y de hecho, en Lima podría ocurrir algo similar si hubiera visión y decisión política y movimiento social, ¿no? En las encuestas, 80% de la gente dice que usaría bicicleta para ir a su trabajo o a su destino principal si hubiera las condiciones. Entonces, creo que lo que hay que hacer es movimiento social para generar esas condiciones, vías adecuadas, inversión en transporte público y parar locuras como las que se insiste hoy día, como el anillo vial periférico, que se va a tumbar 20 hectáreas con 10.000 árboles para hacer una autopista para que los vehículos automotores transiten más rápido, la vía expresa Santa Rosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es principalmente, lo resumiría en la palabra movimiento. Perfecto, Paul. Concuerdo plenamente contigo y continuamos con Lidia, a quien también le damos el pase para sus reflexiones y también voy a aprovechar para consultar si acaso Mariana o en general alguno de los ponentes puede animarse también a algunas palabras de cierre sobre esto que mencionaban respecto a qué movimientos, qué pasos siguientes dar con ese sentido de urgencia y ambición para promover esta movilidad sostenible en una ciudad como la nuestra, ¿no? Pero vamos con Lidia, adelante, por favor. Hola, buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación y feliz de escuchar a tantas ideas y perspectivas desde tantos campos aquí que, bueno, la universidad nos da el privilegio de juntarnos. Bueno, a mí me resuena mucho lo que mencionaba Juan Carlos, el profesor Juan Carlos Silva, sobre el tema de la investigación o nuestro rol desde la academia, ¿no? Creo que en ese sentido la investigación aplicada, sobre todo ahora, por ejemplo, que desde la universidad se pueden hacer convenios institucionales con el Estado, ¿no? Y trabajar en casos reales. Eso creo que suma mucho y el escuchar y el tener también, me resuena muchísimo el hablar con diferentes actores, ¿no? Desde un poco mi experiencia como urbanista he podido como observar de que los procesos
de escucha, de participación, son sumamente valiosos porque la movilidad no es solamente el transitar, sino sobre todo la accesibilidad. Y la accesibilidad está muy vinculada con la cotidianidad, ¿no? Y eso solamente se puede mapear o observar desde ese acercamiento, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Creo que ahí, por ejemplo, el enfoque de género es algo que debe incluirse en las políticas de transporte, en las políticas de movilidad y sobre estos espacios de oportunidad, por ejemplo, se hace mucha inversión en infraestructura vial, ya lo mencionaba Paul también, con estos, obviamente, proyectos descabellados, pero ¿por qué no? Muchos de estos pueden ser proyectos detonantes, ¿no? Que no solo incluyan la transitabilidad como la brecha, sino también la accesibilidad, ¿no? Creo que hay mucho trabajo ahí de incidencia. em, los actores políticos, pero también desde la comunidad, ¿no? De cómo podemos participar en estos proyectos y que no se nos venga a consultar cuando ya están hechos, sino en el proceso, ¿no? Y por último también me resonaba también lo que mencionaba Paul sobre el activismo y la incidencia, y creo que como universidad hay mucho también que hacer en ese sentido, como imagen, ¿no? Creo que algo que reflexionábamos mucho también el año pasado cuando pude participar del plan directores, qué imagen da la universidad a la ciudad. Que es una imagen llena de estacionamientos, ¿no? Alrededor, en el borde. Entonces, hablamos desde dentro mucho sobre la movilidad, sobre el caminar, pero nuestra imagen a la ciudad es muy distinta, ¿no? Y creo que hay muchas como voluntades y muchas actividades que desde el uso no quieren pues promover la movilidad sostenible, pero creo que ahí con la intervención podríamos hacer algo, creo yo, algún detonante, algún activismo que cambie un poco esto. Yo creo que son pasos, el tema de movilidad son pasos, son intervenciones muy difíciles de hacer porque generan, se tiene que coordinar con muchos actores y más, pero yo creo que la incidencia, el activismo y estos como mensajes muy sutiles que se pueden hacer pueden generar, por lo menos a aquellos tomadores de decisiones, un indicio de lo que se puede hacer, ¿no? Nada, gracias. Muchísimas gracias, Lidia, por tus palabras. Efectivamente, como universidad, nuestro rol en la formación, en la investigación y también en la incidencia es clave. Continuamos entonces. Veo, profesor Pablo, que ha encendido su cámara, así que adelante, por favor. Sí, no, bueno, un intercambio me parece muy valioso. Por una parte, retomar, creo que hay una decisión, efectivamente, una apuesta política y es interpelar el rol dominante del automóvil que ha sido el medio que ha organizado a las ciudades en el siglo XX. Es más, el urbanismo moderno del siglo pasado pensaba que había que organizar las ciudades al servicio de este vehículo fantástico que acercaba a las personas, ¿no? Pero las cosas han cambiado, estamos mirando la ciudad de otra manera, dándonos cuenta que el automóvil puede ser útil para algunas cosas, pero no es indispensable. Podemos construir la vida de otra manera. Entonces, tal vez y eso es una cosa que nos tiene que interpelar a todo nivel, comenzando, como dijo la arquitecta Lidia, comenzando por la universidad, ¿no? Porque todavía el patrón de prioridad al vehículo motorizado es muy fuerte, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir cuestionando. Y yo quería darle vuelta por el lado a justamente así como el icono de el de la bicicleta, me parece muy importante el icono caminar, porque caminar es lo que nos iguala de alguna manera a todos en esta ciudad. Y entonces interpelemos esos espacios que tenemos para caminar. Si Yulisa, por ejemplo, pregunta, ¿y cómo se diseña entonces escaleras en las laderas? Bueno, ahí viene la creatividad del diseño, ¿no? Ha habido décadas que en arquitectura se ha trabajado para mejores producciones de vivienda, ¿no? Es lo mismo con los caminos, ¿no? Y entonces, como tenemos, bueno, desde experiencias, por un lado, más técnicas de teleféricos, funiculares,
pero por otro lado, simplemente mejores, o sea, aportar la capacidad profesional para ayudar a ver mejores diseños. Por supuesto que hay que verlo, ¿no? Creo que son temáticas. Ahora, José Carlos también preguntaba por las condiciones de otras ciudades del país. Y ahí la paradoja es que así haya pocos vehículos, las ciudades se piensan al servicio de eso, ¿no? Dos ejemplos. Estuve alguna vez en Huamachuco, donde casi no pasaban autos, había una gran calzada, ¿no? Una vereda de esas angostas de medio metro y un cartel en el centro de esa vereda de medio metro diciendo prohibido caminar por la pista, ¿no? Entonces, son esos símbolos del poder de la circulación del auto. Otro ejemplo, también temas que interpela también a la arquitectura, no solo al tema del diseño de calzada, es, estuve en Chepén, ciudad caminable y sin embargo todos toman mototaxi, motor, ¿no? Y en el campo, y ahí otra vez habla la importancia que señalaba, por ejemplo, Lidia, de la participación. En un taller conversando, yo ingenuamente digo, pero si yo puedo caminar, ¿por qué no lo toman? No caminan, ¿no? Y algunas señoras me dicen, pues, joven, ¿no? Por el sol. Y es una cosa elemental. Producimos ciudades pequeñas, pero sin volados que generen sombra, sin arbolados, y entonces, efectivamente, cuando estamos en zonas donde el sol es fuerte, entonces la gente busca la protección. Entonces, pensemos también en todos esos elementos. Entonces, hacer un espacio amable para caminar involucra la calzada, pero también involucra justamente cuál es el entorno, el arbolado, el entorno de volados de las viviendas, para hacer más amable caminar por nuestras ciudades. Muchas gracias, profesor Pablo. No sé si Mariana también tiene una intervención. El tiempo nos está ganando, pero realmente la conversación ha sido sumamente rica, valiosa. Listo, Mariana, adelante. Sí, muy rapidito. Solamente, bueno, además de agradecerles, quería indagar un poquito en lo que mencionaba Paul en relación justamente a esos tres elementos. Y ahí también un poco provocando, diciendo que yo soy súper promotora del sostenible, del público, por supuesto. Tenemos que plantearnos cuáles son los escenarios que tenemos en relación a la presencia y al uso del automóvil particular, ¿no? Y en qué escenario ese es bienvenido, o si no queremos que sea bienvenido, que yo creo que no es el camino. Entonces, bajo ese escenario, exigir una reducción de velocidad, por ejemplo, obviamente ofrecer un sistema de transporte que permita tener otras alternativas para que el vehículo se utilice en la menor medida, versus usarlo para cualquier cosa, y como bien dice Pablo, promover entornos de espacio público, de espacio de caminata, de uso que sean confortables, porque no es suficiente con que existe la ciclovía o que existe la vereda, si es que existe. Necesitamos que esto sea placentera, suficientemente, nos dé la bienvenida para poder. Y sin eso, entonces, con naturalidad, alguna gente no va a querer caminar, y por lo tanto se va a tomar el mototaxi o se va a tomar el otro medio de transporte que claramente no es el que deseamos. Pero bueno, sin más, les agradezco a todos por la invitación. Muchísimas gracias también a ti, Mariana, y en general me permito agradecer a todos nuestros panelistas, expositores, ponentes. La PUC está llamada a ocupar un lugar central en la vida del país como un espacio de confianza y encuentro, donde el pensamiento riguroso, el pensamiento crítico, el que se genera preguntas, se ponga al servicio del bien común. Y particularmente creo que hoy lo hemos hecho en favor de la movilidad sostenible. Concluimos este espacio reiterando la invitación a toda nuestra comunidad y también a nuestros amigos de la comunidad PUC a que sigan participando de las actividades por la Semana de la Movilidad Sostenible. El viernes 19 tenemos un encuentro hacia una comunidad de ciclistas PUC a la 1 p.m. en el H302 y por supuesto, más que bienvenidas y bienvenidos todas, todos a nuestra bicicleteada Muévete en Bici,
un espacio familiar el domingo 28 desde las 8 de la mañana. Les esperamos en la puerta principal de la PUC. Muchísimas gracias a todas y a todos por seguirnos. Compartan este video con sus amigas, con sus amigos y sigamos promoviendo desde nuestras vidas esta sostenibilidad bajo una mirada de bienestar y de desarrollo común. Muchísimas gracias y hasta pronto.